Bueno, pero muy buenas noches. Hoy es el 17 de abril del 2023 y nos hemos encontrado nuevamente en este maravilloso tiempo pascual, tiempo de resurrección, tiempo de alegría, aquí con cada uno de ustedes. Estamos en el marco de nuestro séptimo encuentro de bloque de aprendizaje correspondiente al capítulo 2 de nuestro diplomado de idoneidad para ser catequistas. A cada uno de ustedes, queridos catequistas de la Diócesis del Espinal, nuestro saludo de alegría pascual, porque somos seguidores, somos comunicadores de un Dios que está vivo y es una alegría muy grande poderlo hacer desde esa experiencia vivificante del Señor resucitado. Padre Fernando está con nosotros también a través de su dispositivo. Vamos a darle la palabra para escuchar de él un saludo para todos nosotros y también para dar espacio con su oración a nuestro encuentro de esta noche. Padre Fernando. Muchas gracias, Luis Ever. Muchas gracias al Padre Orlando y todas las personas que han estado muy atentos a este diplomado. Los invito a que iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te damos gracias, Señor de la vida. Qué bonita experiencia nos has permitido vivir en todos estos días de Semana Santa y cómo se extiende esa alegría a través del tiempo pascual. Sabemos que estás vivo, reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías de nuestra vida. Y no nos queremos quedar con eso, queremos comunicarlo, porque así ha sido el mandato tuyo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todo aquel que crea se salvará. Y por eso, Señor, de ti buscamos la salvación, de ti queremos que también muchos hermanos nuestros logren la salvación. Y esa es la invitación que nos haces a todos los catequistas, comunicadores de la fe, constructores de una iglesia nueva, una iglesia que nos permita ser discípulos y misioneros del Señor. Por eso encomendamos este séptimo encuentro en tus manos, Señor. Pedimos la luz de tu Espíritu en tu corazón, en tu mente y en sus labios, y en el corazón de cada uno de los que van a participar en esta noche de encuentro. Que pedimos a la Santísima Virgen María su amparo y su compañía en toda la labor que hace nuestra Iglesia Católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un encuentro para todos. Gracias, Luis Ever, por participarnos esta noche de toda esta enseñanza. Con mucho gusto, Padre. De nuevo, un saludo muy especial a ustedes, a los que están acá presentes en este día y a los otros hermanos catequistas que muy seguramente verán este encuentro también de manera diferida, de una manera síncrona, luego de que, como es costumbre, podamos compartir el enlace que recibimos en la semana con el resto de nuestros compañeros catequistas de las diferentes parroquias, de nuestras 62 parroquias a lo largo y ancho de nuestra Diócesis del Espinal. Sean todos bienvenidos a la noche de hoy. Voy a compartir pantalla para que iniciemos, como bien lo hemos dicho desde el principio y nos lo ha recordado el Padre Fernando en la oración, este bloque de enseñanza número 7, que hace parte del capítulo 2 de nuestro diplomado de divinidad. Nuestro título del día de hoy es Coherencia y autenticidad de la vida del catequista. Coherencia y autenticidad de la vida del catequista. Recordemos esas pautas que hemos hablado siempre, que nos permiten tener un encuentro sin tropiezos, que tiene que ver con el hecho de que mantengamos nuestros micrófonos apagaditos para que no hayan interferencias en las comunicaciones. Y si quieren, en el momento en que ustedes lo requieran, una duda, una participación, una anotación, en las reacciones de nuestra plataforma estará la levantadita de la mano, inmediatamente acá coordinamos para hacerles la palabra. Bien. Estaré dando acceso a la plataforma, a nuestra sala, hasta las 8:15. Es decir, que estamos a tan solo, a ver, unos 9 minuticos de permitir que los compañeros sigan estando. En este momento
Ya estamos llegando a 70 catequistas unidos al encuentro de esta noche. Para que retomemos luego de este receso que correspondía a los días santos, estamos en el marco de nuestro diplomado de idoneidad para ser catequistas, un diplomado que tiene como subtítulo llamados para hacer, conocer, amar y seguir a Cristo. Es un trabajo conjunto entre la Delegación Episcopal para la Catequesis y el Instituto Teológico y de Pastoral Juan Pablo II de nuestra diócesis del Espinal. Como les decía, el día de hoy vamos a compartir el bloque de aprendizaje número 7, coherencia y autenticidad de la vida del catequista. Lanzo inmediatamente una pregunta para quien quiera. Abrimos un momentico el micrófono y la contestamos. ¿Qué significa para nosotros ser católicos? Una pregunta corta para una respuesta muy profunda y corta. ¿Qué significa para nosotros ser católicos? Nidia, creo que quieres hablar, pero está cerrado el micrófono. Debes abrirlo. Ya te escuchamos. Luis, ¿cómo es la pregunta, hijo? ¿Qué significa ser católico para ti? Y luego escuchamos a Alba Luz, que levanta la mano. Para mí, ser católico es en lo que yo creo y porque tengo fe. Muy en bien. lo que yo creo porque tengo fe. Amén. Muchas gracias por esa definición. Alba Luz, compártenos tu definición o tu concepto, tu respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa? Buenas noches para todos. Buenas noches, Alba. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Bueno, para mí ser católico es un compromiso cristiano mediante el cual yo tengo a Dios y a la Santísima Trinidad en mi corazón junto con la Santísima Virgen y la proyecto a los demás mediante un encuentro con el prójimo. Muy bien, Alba, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra en este momento a Eliezer, que levantó la manito, y a la señora Luz Gómez y a la señora Marta Zapata. Por el tema del manejo del tiempo, vamos en la siguiente pregunta, les damos la prioridad a ustedes para que nos regalen la respuesta, ¿vale? Eliezer, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Gracias, señor Luis. De verdad que uno cuando empieza a meterse en el cuento de la religión católica, uno ha de entender que católico es eso, por todo el mundo. Y qué bello cuando uno le puede enseñar a los niños, mire, hay niños que están recibiendo esta misma catequesis en Perú, en Argentina, en México, y todos aprendemos lo mismo y todos vamos orientados hacia lo mismo para tener nuestra identidad de católicos. Oiga, somos la Iglesia Universal, es la única que creó mi Señor Jesucristo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Elias. Bueno, hemos comenzado con este interrogante porque el primer abordamiento que vamos a hacer precisamente tiene que ver con el hecho de que esa coherencia y autenticidad la vamos a ver desde el hecho de ser católicos. Miren, a veces sucede que en los entornos de iglesia nos especializamos o nos volvemos muy conocedores de ciertos elementos particulares. Voy a ser de pronto explícito en un ejemplo, no con el ánimo de ofender, por supuesto, a los hermanitos que en esa bolsa caigan, sino para poder de pronto utilizar esa analogía para hacerme entender un poco mejor. Por ejemplo, nuestros hermanos, digamos que compartan la espiritualidad franciscana, digamos. Entonces se conoce toda la orden, conocen a San Francisco, conocen todo el tema de la estructura del ser franciscano. Y a veces se especializan más en el hecho de ser franciscanos que de ser católicos. ¿A qué voy yo? La primera camiseta
si nos vamos a hablar de ponernos la camiseta, la primera camiseta que yo siempre debo ponerme y que no debo nunca quitarme es que yo soy católico. Yo soy católico. Y el catolicismo es una maravillosa familia de fe que podemos ir conociendo también de manera gradual. A nosotros se nos entrega una iniciación cristiana dentro de esta familia en su debido momento, pero es una invitación a seguir perteneciendo en esta familia y conocerla y amarla y quererla y cooperar para su perfeccionamiento. Si nosotros ya estamos uniendo el concepto de universalidad, de ser católico, a ese maravilloso espacio que es ser familia, va evocando en nosotros también el hecho de que todos los que estamos aquí presentes siendo miembros de una familia, hemos de reconocer también que nuestras familias necesitan seguir transformándose para mejorar en ciertos aspectos. Entonces, de pronto en mi familia tenemos inconvenientes de comunicación, entonces de pronto en mi familia tenemos inconvenientes con la autoridad, porque algunos hijos somos como medio rebeldes, etcétera, etcétera. Nosotros no abandonamos la familia ni hacemos, ¿cómo decirlo? Ni hacemos un éxodo para buscar nuevos hogares. Lo que nosotros hacemos en virtud del amor que le tenemos a nuestra familia es trabajar día con día desde la conciencia de lo que somos dentro de nuestra familia para seguir mejorando, la verdad. No hacemos un éxodo, no emigramos, sino que permanecemos en nuestra familia siempre tratando de mejorar. ¿Y cómo la mejoramos? Siendo o correspondiendo a la vocación que nosotros tenemos dentro de nuestra familia. Los que son hijos, los que son padres, los que son hermanos, etcétera, etcétera, los que son abuelos. Reconociendo y viviendo nuestra vocación, renovamos nuestra casa, nuestra familia, en este caso, la Iglesia Católica. Seguimos admitiendo a nuestros compañeros que están llegando. Dice así nuestro líder que nos está apoyando en esta noche. Ser católico de verdad, de verdad. Miren, cuando yo les confieso que lo primero que se me vino a mí a la cabeza cuando yo leí este flyer preparando este encuentro, yo decía, o sea, ¿qué significa que hay católicos de mentiras? Si acá estamos diciendo que hay que ser católicos de verdad. Entonces, para leerlo en positivo, lo que esta expresión sugiere es que ser católico es un amplísimo espacio que también necesita ir profundizando y también se necesita ir conociendo cada vez de mejor manera. Uno aprende en un debido momento de la vida que uno es católico y lo sigue diciendo, no, yo soy católico, nací católico, moriré católico, mi familia fuimos católicos, pero a veces nos alejamos de la intención o del propósito genuino y noble de seguir conociendo a nuestra iglesia, de seguir profundizando en ella y de no darle la espalda tampoco como familia a aquellos espacios, a aquellos escenarios en los que de pronto las cosas necesitan y urgen transformaciones y cambios. Entonces, cuando yo entiendo que mi familia necesito irla conociendo, que yo necesito ir sumergiéndome cada vez en su misterio, entonces yo voy cada vez encontrando una mayor belleza en esta familia y una mayor verdad. Entonces lo que sugiere este título de ser católico de verdad no es otra cosa más sino irnos tomando cada vez más en serio nuestro apellido, nuestro ser católicos. Dice el evangelista San Marcos en el capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Una perícopa, un fragmento del evangelio que para muchos en este abordamiento del estudio de las cosas de Dios es tomado como el mandato misionero, ¿no? Necesitamos ir por el mundo. Hay una invitación concreta que nos hace el Señor de ir por el mundo entero. Y católico, esa palabra que tiene un origen griego, que es católicos, significa universal, es decir, para todos, absolutamente para todos. Y desde ahí vamos profundizando la concepción de esta iglesia. Esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, no ha sido fundada, erigida por el Señor para tener exclusividades. El mandato concreto de la iglesia es evangelizar.
comunicar, predicar esa buena noticia a todas las gentes, sin distinción alguna. ¿Qué aguardamos nosotros en la fe? Que el anuncio de esa buena noticia encuentre tierra fértil en los corazones y como respuesta a ese movimiento de conquista del corazón que hace el evangelio en las personas, esa personita venga y diga a la iglesia, ¿ahora qué debo hacer? Y entonces la iglesia le presenta como madre todo un camino, todo un itinerario de acompañamiento para que esa persona inicie su fe, madure su fe y sostenga su vida de fe en esta familia que es católica, que es universal. ¿Fundamentado en qué le colocamos esa palabra universal? En la voluntad del Señor. Fue el mismo Jesús quien le indicó a sus discípulos que era por todo el mundo y para toda criatura. Ser católico significa entonces creer en la totalidad de nuestra fe cristiana. Y aquí entonces vuelve y se abre otro horizonte de interrogante. Significa entonces que hay católicos que creen algunas cosas y otras no. Pues en el tiempo nuestro, que es un tiempo en el que el mundo también se mueve por un bichito que se nos metió desde hace muchos años que se llama el relativismo, a veces nos alejamos de las verdades absolutas o creemos que toda verdad tiene su duda dependiendo de donde se mire y renunciamos también al tema de ser católicos en ese sentido, porque todo lo colocamos en tela de juicio, ¿sí? Todo lo colocamos en tela de juicio. O también aceptamos algunas cosas de la fe y otras no. Y cuando estamos hablando de ser un católico, de esos que, como decía la primera slider, son de verdad, que buscan seguir profundizando en la verdad, cada vez que voy conociendo más este depósito de verdad y de fe que Dios dejó en la Santa Madre Iglesia, lo que hacemos nosotros es seguir maravillándonos con cada concepción de verdad que vamos abrazando de la Iglesia. De manera total, de manera total. No está bien, mis queridos catequistas, que nosotros nos autorreconozcamos, nos autodefinamos muchas veces como católicos integrales, cuando a veces tenemos disparidades con el pronunciamiento oficial de la Iglesia. La Iglesia, muy seguramente lo vamos a ver más adelante, tiene un concepto de unidad en esa universalidad, ¿cierto? Es una santa, católica y apostólica. Y ese concepto de unidad nos hace vivir algo que se llama eclesiología de comunión, en donde nos adherimos integralmente a todo el depósito de verdad de fe que nos presenta la Iglesia. No está bien, por tanto, decirle unas cosas sí y decirle otras cosas no. Si seguramente en nuestros corazones, que como lo decíamos en algún otro momento, a veces sienten el interrogante de la fe, pues lo que tenemos es que seguir profundizando ese interrogante de manera que la verdad de la Iglesia llegue a esa pregunta, porque la Iglesia no le teme a la razón. Hace mucho tiempo se hablaba de que la fe y la razón tenían caminos muy distintos, ¿no? Desde el magisterio de la Iglesia se nos enseña que la fe y la razón no discuten, se complementan. Lo invitaron al padre espiritual haciendo un taller de canto. Señora Lupe, cerremos el micrófono, gracias. Que fe y razón no se podían ni acercar y por el contrario. La fe y la razón se encuentran porque están dentro de la verdad. Hagamos una reflexión interior y de pronto sucederá en otros países y en otras latitudes, como decimos, a veces, yo como que con este papa no comulgo, yo me sentía más afín con tal otro papa. O esto que dice este me preocupa, se suena como muy tal. Ojo, mis hermanos, profundicemos los interrogantes. Démonos la oportunidad de encontrar la verdad que la Iglesia nos presenta época tras época, en toda la historia nuestra,
La Madre nuestra, que es la Iglesia, nos viene acompañando para iluminar nuestra vida. Y como católicos abrazamos ese espacio, en el espacio de la fe, esas verdades que se nos son transmitidas a través de la Iglesia. Dice el slide, ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Un criterio maravilloso de unidad, hijos todos de un mismo Padre. Ser católicos entonces es formar parte de una iglesia que nos compromete a guardar una estrecha relación con Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Jesús, participándonos de los sacramentos instituidos por él mismo, de quien además debemos ser siempre imagen y semejanza ante los hombres, para así ser verdaderos fieles ante sus ojos. No es suficiente con llamarnos cristianos y católicos. Debemos serlo y por tanto también vivirlo. Algunas veces nos preguntan nuestros hermanos esperados, oiga, ¿usted es cristiano? Y entonces como que uno duda, ¿no? Uno duda y le dice, yo soy católico. Resulta, mis hermanos, que todos nosotros también somos cristianos. Por supuesto somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Es a través de Él, a través de Cristo Jesús, que se nos ha participado de la experiencia salvadora y redentora de la Iglesia. Uno podría contestar entonces, claro que soy cristiano y mi familia es la familia católica, ¿sí? Somos cada uno de nosotros cristianos. Es correcto llamarnos católicos porque como iglesia acogemos a todo ser humano que habita en la tierra. Ay, Dios mío, a todo ser humano que habita en la tierra. Y también es correcto denominarnos cristianos, ya que somos seguidores de Cristo. En la experiencia de la universalidad de ser católicos, en este camino particular de la catequesis, existen algunos criterios que yo quisiera compartirlos con ustedes con relación a eso que mencionábamos del Evangelio, del anuncio a todas las gentes, ir por todo el mundo de anunciar. Hay unos criterios para ese anuncio de ese mensaje evangélico. El primer criterio que hay que tener en cuenta en ese anuncio es el criterio trinitario y cristológico. Trinitario y cristológico. Eso lo vamos a encontrar a partir del numeral 167 del Directorio para la Catequesis del 2020. Ese último directorio que fue promulgado por este Papa, por Papa Francisco. Numeral 167 en adelante para la profundización de este encuentro, ¿vale? Criterios para el anuncio del mensaje evangélico. Y el primero, criterio trinitario y cristológico. La catequesis es necesariamente trinitaria y cristológica. Amados, amadísimos catequistas, no hay otro punto de partida de la experiencia de la fe que no sea la Santísima Trinidad para el compartir de todo el anuncio evangélico. Absolutamente todo el anuncio funde sus raíces en la Trinidad. Un criterio auténticamente trinitario. Y dentro de la Trinidad, un abrazar de una manera especial los asuntos que corresponden a quien que nos vino a mostrar el camino de la revelación, que es la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro amado Jesucristo. Entonces, dos especializaciones que tenemos que tener, queridos catequistas. Conocer el misterio, ahondar y profundizar el misterio de la Trinidad nos hace cada vez más católicos. Y dentro de ese criterio de la Trinidad, conocer y amar, como lo dice ese subtítulo de nuestro diplomado, para dar a conocer a Jesucristo, a la persona de Jesucristo. Yo valoro y amo todas las experiencias y devociones que tenemos en nuestra iglesia, todas, en especial la que corresponden a nuestra Madre María y las diferentes advocaciones. Pero nuestra especialidad ha de ser siempre el Señor, el Señor. No me especializo en cierto santo, no me especializo en cierta advocación de las cuales me puedo alimentar. Mi especialidad es Cristo, es Cristo. Yo les comento una anécdota acá en ese sentido.
con mi esposa hemos acompañado algunos espacios de formación de grupos de oración. Entonces, hace algunos años tuvimos la experiencia de que en uno de los grupos de oración una de las personas estaba inquieta, muy inquieta, con el tema de los ángeles. Y nos sugirieron, ¿por qué no nos regalas como un seminario de esas verdades, de la criatura angélica y un poco cosas? Porque había en su momento como una especie de moda de tener eso, que los ángeles, y entre los ángeles, pues por supuesto, había un espacio especial para hablar del ángel caído, Lucifer, y conocer toda esa experiencia también. Entonces yo le dije, mira, yo sé que eso existe, yo no lo voy a negar. Son verdades de fe y existen. Los ángeles, nuestro ángel custodio, y la verdad de la existencia del mal personificada en Lucifer, en el diablo. Pero mi interés como evangelizador, mi interés es comunicarles la experiencia de Jesús antes de conocer cómo retener una maldición, cómo salir de no sé qué y dice más. Yo quiero que aprendas a distinguir su mirada, la de Cristo, sus palabras, sus gestos, sus maneras, porque Él es el que nosotros estamos llamados a imitar. Entonces, esa anécdota que les cuento es precisamente para decirles eso. A veces nuestras búsquedas y nuestras inquietudes están centradas en elementos que son complementarios de la fe, pero que no son el fundamento de nuestra fe. ¿Quieres crecer como catequista? ¿Quieres hacer un mejor ejercicio de tu catequesis y que crezcan los innumerables recursos que trae la verdad de Jesús en el corazón? Conoce cada vez más a Cristo. Ahonda más en las verdades de Cristo. Busca cada vez más en el Evangelio reconocerle y poder advertir sobre todo su pedagogía de amor y de ternura. Eso transforma por completo la acción catequética. Ese primer criterio, trinitario y cristológico. Hay un segundo criterio que lo van a encontrar en el numeral 174. 174, que es el criterio del primado o la primacía de la gracia y de la belleza. Estamos hablando de unos criterios que de alguna manera configuran el anuncio del Evangelio, el anuncio de esa buena noticia, trinitario y cristológico. Y ahora estamos hablando de que esto se trata de gracia. Ha sido porque el Señor ha querido. Nunca se nos debe olvidar eso. Estamos en esto no porque tengamos cualidades excelsas ni nos distingamos de otros dentro de la iglesia porque seamos más inteligentes o porque tenemos mejores cualidades, no. Por pura gracia de Dios. Porque así se comunica el Señor, por gracia. Para ir desmitificando un poquitico esos elementos, digamos, de selección que a veces hacemos los seres humanos de personas. ¿Sí? Como estamos anunciando a todo el mundo, pues tenemos que tener claro que para todo el mundo es esta gracia, ¿sí? Inclusive para aquellos que nos prestan mayor desafío en nuestros ejercicios catequéticos. A mí me pasó, en un espacio de niños, hubo uno que identifiqué como el modelo. Yo alguna vez en ese momento pensé, uy, ojalá mis hijos fueran así como ese niño. Qué cosa tan bonita su forma de ser. Pero había otro que, uy, me espelucaba. No, yo por mí lo hubiera cedido a otros 20 grupos. Pero el Señor me enseñó mucho a través de esas dos personas en ese espacio catequético porque tuve que aprender que es por gracia, la primicia de la gracia. Es a través, una catequesis de la gracia, porque es a través de esa gracia precisamente que somos salvados. Y es a través de esa gracia que nuestras obras pueden dar frutos. Porque a través de la gracia nace la esperanza de que lo que yo estoy haciendo en esa hora y media, en esas 2 horas, en esa horita, en esos 45 minutos con esos niños, con esos chicos, más tarde dará fruto. En manos de Dios estará cuando suceda eso, pero la esperanza siempre estará firme, porque lo estamos haciendo desde el criterio de la primicia de la gracia. Y de la belleza, que es el otro criterio que acompaña eso. Decíamos al comienzo trinitario y cristológico. Ahora estamos diciendo desde la gracia y de la belleza. ¿Qué significa eso del criterio de la belleza? Pues que anunciar a Cristo significa mostrar
que creer en Él y seguirlo no es solamente verdadero y justo. Anunciarlo, seguirlo, no es solamente algo verdadero y justo, sino que también es bello. También nos alegra ser catequistas. Es algo que se transmite apenas usted ingresa a ese espacio donde se va a encontrar con sus interlocutores. Y eso, mis queridos hermanos, es autenticidad de vida de catequista. Que cada vez que vayamos, aquellos que van a recibir nuestro mensaje, sepan leer en nosotros que estamos absolutamente felices de poder comunicar lo que hemos venido a comunicar. De poder estar hablando de lo que estamos hablando. De poder sentir cada vez que abrimos nuestros labios delante de nuestros interlocutores el gran privilegio de hablar de aquel que nos ama. Eso se siente, eso se experimenta, eso se contagia. Recuerden, criterio de gracia y criterio de belleza. Un tercer criterio es el criterio de la eclesialidad, numeral 176 del Directorio para la Catequesis. Si ustedes no tienen ese directorio en digital, déjenmelo saber por el WhatsApp nuestro del grupo para poder enviarles el archivo que contiene ese directorio. Yo no lo tengo comprado de librería, miren, también lo bajé digital y lo manda uno a imprimir y tiene su directorio. Es un instrumento de cabecera para nosotros los catequistas. Directorio para la Catequesis del 2020. ¿Cuándo se promulgó? El 23 de marzo, en la memoria litúrgica de Santo Orillo de Mogrovejo. Volvamos. Numeral 176, criterio de eclesialidad. La fe tiene una forma necesariamente eclesial. Se confiesa desde el interior del cuerpo de Cristo, como una comunión concreta de los creyentes. Eso que estoy comunicando, eso que me hace a mí universal, decía alguien por ahí, qué alegría yo poderle decir a este niño que lo que está recibiendo como verdad hoy aquí, lo está recibiendo en la China, en el Paraguay, en Canadá, en todas partes del mundo, porque es la misma verdad de fe. Porque es la verdad de fe de la iglesia y que nos fue anunciada por Cristo. No es la verdad de fe de Luis Pinto, no es la verdad de fe de Eleazar, de Albaluz, de Lupe, de Nidia, no. Comunicamos la verdad de Cristo, que nos ha transmitido a nosotros a través de esta nuestra madre, la iglesia. Eso hace parte también de la autenticidad, ¿saben? Eso hace parte de la autenticidad y de la coherencia. Me llamo católico. Me llamo universal. Pues todo lo que yo comparto tiene su sustento en la verdad que Cristo nos ha dejado en la iglesia y que se nos ha sido comunicada por gracia. Criterio de eclesialidad. Y la eclesialidad, pues, tiene unos elementos muy lindos, porque la eclesialidad tiene que ver con el hecho de cómo concibo yo la iglesia. ¿Cuál es la idea que yo tengo de iglesia? Porque la idea que yo tengo de iglesia también la comunico. Y es muy, muy, muy importante reconocer que a lo largo de la historia, el concepto de iglesia y la manera de comprender la iglesia ha venido mutando en la historia de nuestra fe. No para negar las anteriores ideas, sino para ir redescubriendo cada vez más cuál es el rostro de iglesia que el Señor necesita en determinados tiempos y determinados momentos de la historia. Ahí yo creo podemos abrir un capítulo especial al hecho de la comunión con el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro presenta y acompaña a todo el pueblo de Dios desde una perspectiva eclesial. Por eso cuando yo quiero que el criterio de eclesialidad sea un criterio sano, yo abordo, busco, estudio, indago sobre los elementos que nos está comunicando el sumo pontífice que esté de turno con el respeto de la expresión. ¿Sí? Me estoy refiriendo a que algunos quisieran tener un criterio de eclesialidad, pero retomado de sumos pontífices de hace muchísimos siglos. ¿Están equivocados esos sumos pontífices? No, transmitieron la verdad, pero en un contexto del mundo distinto. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero abrazar, hacer mío ese criterio eclesial, lo más lógico, lo más sano, es que lo haga desde el abordamiento de lo último en el magisterio, porque eso me permite a mí entrar en consonancia con el espíritu eclesial, con la eclesialidad que se quiere trabajar en estos tiempos. Yo les digo que desde el Concilio Vaticano II se funda todas sus disertaciones, sus constituciones, decretos y demás documentos tienen en su interior una eclesialidad muy concreta que se llama la eclesialidad de comunión, para que lo tengan ustedes en cuenta. Profundizar y buscar qué es eso de la eclesialidad de comunión, que en nuestro tiempo lo estamos viviendo de una manera particular en la invitación del Papa Francisco a la sinodalidad. Y por último, el criterio de unidad y de integridad de la fe. La fe transmitida por la Iglesia es una sola. Los creyentes, aunque dispersos por el mundo, forman un solo cuerpo. Las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe. Ya hemos venido hablando un poquitico de eso, de que no hacemos selección de lo que sí creo y no creo. No, es una fe integral, total, como lo manifiesta aquí nuestro slide de apoyo, esta presentación. El catequista, antes de anunciar, escuchen bien, antes de anunciar la palabra, la hace suya y la vive. El mundo exige evangelizadores que hablen de un Dios a quienes ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible. Instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Oiga, instituyó a 12, así lo dice el evangelista San Marcos en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Instituyó a 12. ¿Para qué? Primero y ante todo, para estar con él, para tener una experiencia con él. Por eso el catequista, antes de anunciar la palabra, la hace suya y la vive. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el verbo encarnado. Antes de promulgar, antes de comunicar, antes de compartir la experiencia de la palabra, del anuncio de la buena noticia, es porque yo ya he estado con esa palabra, hecha persona en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Es porque a través de ese encuentro le doy todo el valor, toda la autoridad, como diríamos nosotros en el lenguaje espiritual, toda la fuerza y el poder del Espíritu para poder comunicarla con poder. Porque ya he vivido con ella, ya he estado con esa palabra, ya tengo familiaridad con esa palabra. Y es muy bello, ahora que estuvimos meditando. Sí. Lupe, se te abrió el micrófono otra vez. Ya. Ahora que estuvimos meditando los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su triunfante resurrección, cuando uno hace el abordaje de la lectura de la pasión, uno comienza a tratar de preguntarse cuáles fueron las cosas que hicieron que ellos tomaran la decisión para crucificarlo. Y cuando uno lee de manera literal ese fragmento del Evangelio según San Juan, que si no estoy mal es el capítulo 19, ahí dice, porque decía que era el Hijo de Dios, porque decía que era Dios. Lamentablemente, como también lo va a subrayar el prólogo de ese mismo evangelista, San Juan, vino a los suyos y no lo reconocieron. A veces es un referente, sí, Jesús, sí, dijo esto, sí, no sé qué, pero no hemos entrado en la familiaridad para reconocerlo como el Mesías, como el Señor, como mi Dios, ¿sí? Como si se tratara de que estamos comunicando grandes enseñanzas de un gran pensador, de un gran profeta, de una gran persona. No, no, mis queridos hermanos. Acá estamos comunicando la enseñanza de Dios mismo. Es el Señor el que vino a anunciar a mi corazón eso. Y me movió tanto su verdad que quiero que otros la conozcan. Sea un niño, sea un adulto, sea un anciano, sea un miembro de una comunidad ya eclesial. Me mueve el encuentro con ese Dios a comunicar esa verdad.
porque he estado con él. Por eso el catequista, de alguna manera, es un hombre de la palabra de Dios también. El catequista vive y hace suya la palabra antes de anunciarla. Coherencia entre la vida y la enseñanza. Para que la catequesis sea eficaz, se necesita coherencia de vida entre el catequista, en especial si es sacerdote, y lo que enseña. Los presbíteros y catequistas compartimos esa exigencia. Ser coherentes. Todo bautizado en sí debe serlo, pero nosotros como anunciadores y comunicadores de la buena nueva, con mayor exigencia. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Mucho se le exige. Entre la vida y entre lo que enseñamos. Toda persona debe sentirse en cualquier caso acogida, escuchada, acompañada con dulzura y verdad a la vez por un sacerdote que representa al propio Cristo, manso y humilde de corazón, firme contra los falsos e hipócritas, pero dulce hacia los pecadores y débiles de la fe. Como catequistas, mis queridos hermanos, todo elemento que busque contrariar un principio de fe debe ser aclarado y debemos crecer en la capacidad de poderlo aclarar, desde la caridad, desde el respeto de las diferencias de ideas, pero estamos evocados a aclarar los elementos de la fe. Pero fíjense lo último que dice ese apartado de aquí, con dulzura, con ternura. El Papa Francisco hablaba de la teología de la ternura, cuando él hace un acercamiento a los evangelios y como modelo es el Maestro Jesús, su pedagogía divina, la pedagogía de Jesús es la pedagogía de la cercanía, de la proximidad, de la ternura. ¿Con quiénes? Con los frágiles, con los débiles, con los pecadores. Firmeza en la verdad, firmeza en los principios, firmeza en los elementos de la fe, ternura y docilidad para presentarlos a los pecadores y a los débiles en la fe. Solo así la comunidad eclesial puede convertirse en un verdadero ambiente vital. ¿Por qué, mis hermanos? Donde quien entra y quien está de paso respira un clima de familia, donde lo que cuentan son las personas, el saber estar y perder tiempo con cada uno sin prisas, sin un diálogo de fachada, pero sustancialmente indiferente o peor, impositivo. Estamos en el ambiente sinodal y en el ambiente sinodal una de las actitudes primeras que se nos ha invitado es la actitud de la escucha, de saber escuchar. Y a veces en la comunicación de las verdades de la fe nos hace falta también escuchar, porque el escuchar hace parte del proceso comunicativo y el proceso comunicativo es el que genera ambientes vitales, porque comunico ideas, pensamientos, sentimientos, emociones, y para que eso tenga validez, necesito tener la experiencia de que alguien escuchó, alguien recibió lo que yo quería comunicar. Siempre que estén frente a sus interlocutores, pregúntense cuántas necesidades en silencio hay en las vidas de cada uno de ellos. Y traten de propiciar espacios en los que ellos se vean evocados a compartir su interior. ¿Sí? En un proceso de gradualidad que les va permitiendo entrar en una confianza para poderlas comunicar, pero traten siempre de que se dé el espacio de interlocución. Que la persona se vea abocada a decir, a mí no me parece, o a mí no me ha funcionado eso, o yo no estoy de acuerdo con eso, porque la fe se dialoga, y no como lo expresa este tercer ítem, como un elemento de fachada, o como decir muchas gracias, muy bonita la intervención, muy amable, el siguiente, y así, como muy lo políticamente correcto que dicen por ahí, ¿cierto? Esas respuestas ya prefabricadas, pero que dejan al otro inquieto, porque dice, ¿será que me escuchó? ¿Será que no me escuchó? ¿Le importó lo que dije? ¿No le importó? Bueno, etc. El sacerdote debe aprender de los laicos y dar mayor calidad
a su formación inicial y permanente, tanto en el plano espiritual como teológico y cultural. Esto que nos reseñan aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, estos 4 ítems, hace alusión muy directa al tema presbiteral, al tema del sacerdote, pero como comunicador de la verdad de Cristo, que compartimos desde nuestro ejercicio de catequesis, pues son verdades también que las aplicamos desde nuestra vocación catequética. Debemos aprender de los otros hermanos para poder dar mayor calidad a lo que nosotros estamos compartiendo. El catequista no lo debe saber todo. Somos seres humanos, no somos Wikipedia, no somos Google para que nos escriban una palabra y uno bote toda la información al respecto de algo. No lo somos. Yo no tengo todas las respuestas, pero mi madre la iglesia sí las tiene. Por eso es necesario que en ese diálogo se vayan identificando cuáles son los horizontes de profundización que yo necesito seguir trabajando para dar mayor calidad a mi servicio catequético. Por eso se habla de elementos iniciales de formación y elementos permanentes de formación. Este tema de la autenticidad y la coherencia en la vida tiene que ver con el hecho de que yo, una vez me subí a la barca del Señor, no me voy a bajar. Sigo, como lo dice la expresión en latín, duc in altum, remando mal adentro, cada vez más profundo, adentrándome cada vez más a lo que el Señor va revelando en mi corazón y que lo contiene en el depósito de verdad de la iglesia. No nos conformemos, queridos catequistas. No nos conformemos con lo que ya hemos estudiado, no nos conformemos con lo que ya nos hemos preparado, no nos conformemos con el curso que hice hace 15 años o hace 10 o el año pasado. Siempre estemos inquietos con los elementos de la fe. ¿En correspondencia de qué? Del tesoro tan grande que Dios nos ha dado y que lo compartimos permanentemente con esos que están con sed de Dios. Entonces encontraremos lenguajes que nos suenen muy raros, ¿sí? Muchachos que hoy hablan de unas cosas o escriben de una manera que uno ni idea. Pues hay que ir a encontrar, a descifrar esos códigos de lenguaje que tienen hoy ellos para poder entenderlos y así poderles presentar el mensaje de una mejor manera y que sea entendible para ellos. Encontrar los códigos de sus lenguajes, encontrar los códigos de sus conductas, saber interpretar para ellos qué es sagrado y qué no es sagrado, cuáles son los espacios vitales donde se sienten acogidos, respetados, valorados, etc. Porque eso, queridos catequistas, es muy importante para el abrazar la verdad de la fe. Que se genere el ambiente de familia, que se genere el ambiente de familia. Esto va a sonar un poquito, valga la redundancia, disonante. Necesitamos que de manera implícita nuestros interlocutores vayan alejándose de la idea de que fueron a la escuela catequética o fueron a la clase de catequesis. Ellos van a un encuentro y los encuentros se dan con ambientes familiares. Desde todo lo que tú puedas configurar como familia, el saludo, la acogida, el compartir, todos los elementos que rodean un ambiente familiar han de estar presentes en esa experiencia catequética. Bueno, dice por aquí, antes de hacer catequesis debe ser catequista, la esencia, la esencia. Antes de hacer está el ser. Antes de que yo tenga elaborada toda mi presentación catequética y tenga ya todo pensado en cómo hacer la catequesis, yo debo ser catequista, debo ser catequesis. Y entonces, la oración será fundamental. La oración será fundamental. La experiencia de ese Dios que yo lo puedo percibir, que yo lo puedo experimentar, que lo puedo vivenciar en cada momento de mi vida, es fundamental, querido catequista. Oración y experiencia de Dios permanente. Y luego, por supuesto, y como gran protagonista de la evangelización,
la apertura plena siempre a la acción del Espíritu Santo. La verdad de su vida es la nota cualificante de su misión. ¿Qué disonancia habría si el catequista no viviera lo que propone? Y si hablara de un Dios que ha estudiado, pero que le es poco familiar. Eso, queridos hermanitos catequistas, también se experimenta. Cuando la referenciación de lo que yo estoy compartiendo está muy fuera de mí. Eso también se experimenta cuando de lo que yo estoy hablando está dentro de mí. Eso es clarito en los aspectos de la comunicación. El catequista debe ser, pues, el sembrador de la alegría y de la esperanza pascual, que son dones del Espíritu. En efecto, el don más precioso, que la Iglesia puede ofrecer al mundo de hoy, desorientado e inquieto, es el de formar cristianos firmes en lo esencial y humilde, felices en su fe. Firmes en lo esencial y humildemente felices en su fe. Queridos hermanos, es alegría. Comunicar es dar esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza pascual. ¿Cuál esperanza pascual? La que hace posible que los espacios de adversidad, oscuros, inclusive de muerte, tengan la presencia de la vida, que es Cristo. Tengan la experiencia de la resurrección, que es Cristo. Y eso no lo podemos hacer desde una acción o una actitud de sembrador de tristezas. Sembramos alegrías, sembramos esperanza, que no se nos olvide. Hay una tendencia a veces muy practicada, lamentablemente aún en los ambientes eclesiales, y es dar un gran componente y de acento moralista a lo que compartimos. Porque esto es pecado, porque esto es malo, porque esto no sé qué, porque esto sí demás, y tener un señalamiento constante al tema moral. Y dejamos a veces a las personas o a nuestros interlocutores sumergidos como en un sin salida, porque todos los que estamos acá que compartimos nuestra condición humana, sabemos que en nuestras debilidades necesitamos que nos hablen de esperanza. Necesitamos que nos hablen de que podemos transformar eso que para nosotros es fragilidad. Pero a veces nuestra comunicación es una comunicación que deja sumida a la persona en una tristeza muy profunda, en una tristeza muy profunda. Yo escuché en el ambiente parroquial en el que estuve participando en esta Semana Santa, que el Viernes Santo otra vez lo querían ver como ese espacio en donde la persona tiene que sentirse absolutamente culpable por todo lo que le pasó a Jesús. Yo les decía, eso es parte de la historia, no es toda la historia. Tienes que mostrar siempre el horizonte de esperanza. Tienes que proyectar siempre la posibilidad de vida en donde no hay vida, en donde hay muerte, en donde hay tristeza. Yo los invito a que tengamos eso muy en cuenta. Firmes en lo esencial, ¿se acuerdan? Vamos a formar cristianos que sean firmes en lo esencial, pero humildemente felices en su fe. Ah, qué dicha haber encontrado esta verdad de Dios. Qué dicha haberme hecho, haber vivido estas catequesis, porque conocí a un Dios que me está haciendo feliz, que le ha dado otro sentido a mi vida. Hermanitos, con eso terminamos lo correspondiente a nuestro bloque número 3. Al final, en este PDF que ya les envié y que tienen ustedes, yo haré el envío de la correspondiente de estos archivos por email, lo haré el día de mañana. Ya nosotros lo tenemos en el chat y abrimos estos últimos 5 minuticos o 10 minuticos para los aportes, para las preguntas que ustedes tengan a bien hacer del compartir de esta noche. Me los dejó muy tímidos lo pascual, la resurrección. Rosa, te escuchamos, y Sandra Patricia. Rosa primero y luego das tú, Sandra. Te escuchamos. Bueno, buenas noches. Mi aporte y algo que me llamó mucho la atención es donde siempre hablamos de antes de hacer catequesis debemos ser catequistas.
O sea, primero ser, interiorizar, para así mismo nosotros poder acoger y entender a nuestros muchachos, ¿sí? Ser más ese apoyo y esa escucha, porque muchas veces nosotros lo primero que hacemos es juzgarlos, ¿sí? Que porque se visten de esta manera, que porque hablan de esta otra, ¿sí? Utilizan como palabras que uno diría, uy, ¿cierto? Pero es entenderlos y escucharlos, porque muchas veces en esas palabras o ese comportamiento de ellos tienen algo en el fondo que es donde debemos apoyarlos y tratar de esa perspectiva llevarlos al corazón de Cristo, ¿no? Acogerlos como Cristo lo hizo. Así es, Rosa, así es. Muy importante eso que nos estás señalando. Y cuando te escuchaba, se me venía a mí la siguiente imagen. ¿Cómo ser catequista antes de hacer catequesis? Nuestro modelo es Cristo. Significa que seguramente antes de tomar el papel de ser catequista, debo ser el discípulo del gran catequeta. Es decir, no debo nunca abandonar la escuela de Jesús, yo como catequista, porque eso le da fundamento y ser a mi esencia catequista. Es como si pasáramos de estar en el discipulado y en el seguimiento del Maestro Divino que es Cristo, aprendiendo de él de cómo ser catequista, para luego venir a hacerlo con aquellos que se nos ha confiado por la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Nunca dejar la escuela del discipulado, nunca dejar de estar a los pies del Maestro, nunca dejar la oración, la experiencia de Dios, la acción del Espíritu en mi vida, porque eso le da fundamento, esencia a mi ser catequista para luego sí hacer catequesis. No son conceptos, no transmitimos conceptos, transmitimos experiencia de Dios. Gracias. Levantó antes de la mano tuya, Iris, la levantó Sandra Patricia. Le damos la palabra a ella y luego vamos contigo. Sandra, es tuya la palabra. Sí, buenas noches nuevamente. Bueno, un aporte, digámoslo así, con respecto, cuando nos hablabas del aspecto de que las personas, bueno, somos catequistas, aunque yo llevo muy poco tiempo, yo realmente me siento, empecé hace un año casi prácticamente, y nos hablabas de que cuando uno es católico y debe ser católico, no en algunos aspectos. Había una parte que nos mencionabas, pero también me acordé de algo que era la nueva era, que fue o que todavía surgió y que todavía se mantiene, donde nos hablan también de un ser supremo, y mucha gente se empezó a confundir en este aspecto y pensaba que era que el catolicismo se había renovado o que era una nueva religión, o que, bueno, eso dio para mucha confusión dentro del catolicismo también. Y la segunda es una pregunta que me asalta en este momento y que quiero aprovechar para hacerla y que por favor me pudieran resolver. En algún momento le sugería en el grupo de catequistas, sobre todo con una persona que es más cercana a una catequista, donde le decía, ay, ¿por qué de pronto hacer unas ciertas actividades pues más lúdicos, pero con respecto al tema que estamos manejando, para que los chicos como que no se durmieran, estuvieran más activos, pero eran actividades con respecto, yo siempre le preguntaba a ella, ¿por qué no hacer actividades con respecto al mismo tema? Algo lúdico para que el chico aprenda y para que se nos despierte un poquito, porque a veces como que ahí de pie explique y definiciones y hable y ya empiezan a bostezar, a acomodarse. Entonces, pero me decían que dentro de la catequesis no se permite eso porque no somos un grupo de dinámica, sino estamos hablando de la vida de Jesucristo, del catolicismo. Entonces quedé como frenada y dije, ay, bueno, no sé cómo sería entonces manejar eso. Si me puede resolver esa duda, le agradecería.
Gracias, gracias Sandra por tu pregunta, por ese aporte que nos hacías. Parto de ese primer aporte y llegamos al tema de la pregunta. Ok. Así como mencionaste la nueva era, dependiendo del tiempo, siempre vamos a tener alguna tendencia que quiera sacar a la persona de la experiencia concreta y genuina de Dios, dependiendo del tiempo. Entonces, antes de la nueva era, que la meditación trascendental, que el yoga, que el reiki, y ponen en esa lista una cantidad de elementos que quieren sacar al creyente de la experiencia concreta de la fe. Por eso, como catequistas, por eso como esas personas, miren, créanlo que ustedes son la primera y la más fuerte carta de presentación y de comunicación de la experiencia de Dios dentro de la iglesia. El sacerdote regularmente, en muchas ocasiones, lo único que tiene para poderse dirigir a todos son los 15 o 20 minutos que tiene de homilía en el domingo. Por eso uno a veces se extraña que tienen que tocar todos los temas y aprovechar eso, ¿no? En cambio, nosotros sí tenemos la posibilidad de tener un camino permanente de acompañamiento con nuestros grupos, los que se nos han sido asignados, y somos la portavoz de esa verdad del Señor. Por eso es muy importante que nuestra experiencia de fe sea una experiencia concreta, genuina, sana. Y por eso los criterios que mencionábamos, trinitario, cristológico, el criterio eclesial, el criterio de belleza, todos esos elementos que mencionábamos en este encuentro y que hemos venido mencionando, son los que, si hacemos un tránsito concreto y juicioso y copioso de esas reflexiones internas, van a ir purificando nuestra fe, van purificando nuestra fe, y uno comienza a decir, no, pues esto yo lo voy sacando, esto no más de esto. Porque claro, ejemplos como el que mencionaste y muchos otros que desvirtúan completamente la enseñanza de la fe en Cristo, que los ponen, se comunica y se enseñan cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios en esta Iglesia Católica. Y voy a eso para lo segundo. Y lo segundo, la acción o el acto catequético tiene muchos componentes. Y entre esos componentes está también la didáctica. En la catequesis hacemos uso de la didáctica. Lo que sí sucede es que debemos preparar de una manera equilibrada nuestros encuentros catequéticos, nuestros actos catequísticos, de tal manera que no se desdibuje el objetivo de la catequesis. Es decir, si nosotros tenemos muy claro que la catequesis es un encuentro transformador de vida y que esa vida se transforma gracias a la verdad de Jesús, y esa verdad de Jesús está muy centrada en su palabra, pues los ambientes didácticos, lúdicos y de utilización de manejo de grupo, pues deben ir acordes hacia esa búsqueda de su objetivo. Lo que puede suceder es que la catequesis o el acto catequético se nos convierta entonces en un espacio meramente lúdico, en donde no se concretice el aspecto del crecimiento y la maduración de la fe. Eso es lo que no podemos permitir. Pero por supuesto, quiero decirte a ti, Sandra, y a todos, que si podemos hacer uso de todos esos recursos. Alba Luz, por favor, colocaste el compartir pantalla. ¿La dejas de compartir? Gracias. Tienes cerrado el micrófono, Iris, tienes que abrirlo. Bueno, muy buenas noches para todos. Como siempre, pues feliz de estar en este encuentro, de poder compartir con ustedes y pues de enriquecernos un poco más. Al respecto pues del tema, y como para no alargarnos mucho, considero de que nosotros como catequistas debemos estar, entre lo que hablabas, estar como abiertos a los cambios que hay en la actualidad en el mundo en que nos movemos, porque eso hace que haya un retroceso muchas veces, que somos cerrados, no estamos abiertos a ciertos cambios. La realidad de la fe no cambia, ¿cierto? La verdad de la fe es una.
pero la realidad externa, el mundo en que nos movemos, la persona como tal, la humanidad, sí tiene un cambio en su pensamiento, en su forma de ver la vida, y debemos de estar como preparados para afrontar esos cambios y llevar esa verdad de fe en ese ámbito en el que se está moviendo la sociedad actual. Entonces a veces nos hace mucho daño el encerrarnos y encasillarnos, es que así se hace y es que así y es que así es y no se puede cambiar, porque nos volvemos nocivos, ¿sí? Y en vez de llamar, en vez de atraer, en vez de acercar y amar y demostrar ese Jesús que acoge, que estamos haciendo una barrera, y entonces no nos facilita este trabajo catequético. Pues lo digo como experiencia personal y lo veo pues en la actualidad y lo pienso así también, y en el encuentro pues lo he asimilado de esa forma, ¿cierto? Y es muy importante que uno pueda tener estos espacios para como aterrizar en este punto de digamos, puntos débiles que tenemos, digámoslo así. Entonces, ser conscientes de que no podemos quedarnos enfocados en una forma, porque todo el mundo sigue cambiando, y aunque las verdades de la fe no cambian, son unas, debemos de estar preparados para afrontar los cambios de la actualidad del ser humano como tal que tenemos enfrente nosotros ahorita, ¿cierto? No era lo mismo como enseñarle a un niño en la antigüedad de niño que sí, y estaba ahí atento y ahorita el niño no, él tiene otra forma de hacer, otra forma de ver, el joven. Yo personalmente estoy ayudándole al padre Fernando acá en la parroquia con un proceso de formación de una precomunidad juvenil. Y uno ve en los chicos ese deseo de Dios, uno les ve, a ellos tienen en su corazón ese deseo de saber de Dios, de estar en... Pero muchas veces ellos mismos manifiestan que el ámbito eclesial a veces es agresivo con ellos, ¿sí? Los niños que nos movemos de pronto en el ámbito eclesial, en vez de acoger al joven, como que lo hacemos sentir como que él no cuenta. Como que es que usted tan jovencito no puede, usted tan jovencito no sabe, es que esto se hace así porque nosotros ya llevamos años haciéndolo, y entonces se limita al joven, se limita al niño, y se le hace entender, no, aquí no hay espacio. Entonces si aquí no hay espacio, yo busco otros espacios donde sí me sienta acogida, donde sí me sienta amado, donde sí me sienta incluido y sienta que soy parte importante. Correcto. Una experiencia muy bonita que hemos vivido acá es que se le ha dado plena participación más a los jovencitos como en la parte de la liturgia, ¿sí? Y al inicio ellos con mucho temor, ¿cierto? Decían, ay, no, que... motivándolos. Y hoy en día sentí muy feliz con uno de los chicos, me decía, señora Iris, es que la verdad, yo cuando usted me dijo que preparara esa lectura, yo me sentí muy asustada. Y yo no pensé que yo iba a poder hacerlo. Y yo le di la lectura, lo escuché, no, lo haces muy bien, lo motivé, tal. Y dijo, y hoy en día, o sea, yo lo hice y yo en otras partes me siento muy apenado, yo hasta en el colegio, me decía él. Y aquí cuando lo hice, yo me sentí muy feliz, me dijo. Y me gustó. Le dije yo, claro, porque es que usted no está proclamando, no está leyendo cualquier cosa. Usted está anunciando el mensaje de Dios. Y cuando uno está anunciando a Dios, lo hace con amor y alegría y así lo siente uno mismo. Entonces, por eso lo pues dijo, ay, sí, señora Iris, cuando tenga que hacer, me dice que yo lo que sea, yo no le pido. Entonces es algo que a uno le da alegría. Y uno dice, ¿qué es lo que falta? O sea, falta que cambiamos el chip de que es que las cosas son así y es que no se puede cambiar y es que... Porque entonces eso no nos va a hacer es espantar a las generaciones nuevas, que a la hora de la verdad son las que siguen, porque ya nosotros vamos... Sí, ya estamos pintando canas. Sí. No, lo que nos comparte Iris es de inmenso valor, queridos catequistas. Yo creo que siempre que se están hablando en los ambientes eclesiales
de transformar, de cambiar. La palabra misma cambio muchas veces es como una especie de contrariedad en la vida del creyente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Les decía que a veces la pura palabra cambio ya la gente la desubica. Ya la gente se siente, uy, ¿cómo así? Y resulta que la vida siempre es dinámica, la vida siempre es cambiante. Lo que pasa es que quienes queremos propiciar el cambio o ser parte de ese cambio, tenemos que también aprender a tener una pedagogía de transformación. Y todo lo enseña el Maestro Cristo. Desde ahí vamos a comprender muchísimo la manera siempre de la conversión pastoral que nos está la iglesia invitando a vivir, esa conversión. E ir y señala unos elementos fundamentales. Necesitamos tener apertura, apertura, apertura. Escucha, apertura y escucha, apertura y escucha. Por favor, yo reconozco que hay muchas cosas en las que uno se ancla y dice, no, esto es así, así, así. Pero si abrimos un poquitico más el oído y sobre todo el corazón, comenzamos también a reconocer que esto se trata, como lo menciona 1 Corintios 12, de un cuerpo en los que todos tenemos funciones distintas y hacemos cosas distintas, pero hacemos funcionar al cuerpo que tiene a Cristo por cabeza. Es muy importante eso, estar siempre en una disposición de escucha. Alba, contigo y cerramos porque hoy nos fuimos ya de largo, Dios santo. Me van a castigar. Albita se nos fue. Señor. Aquí salí. Señora Hilda, que mi Dios. Bueno, vamos entonces a finalizar con un espacio de oración y le pedimos al Señor que nos permita intronizar esto que hemos compartido esta noche en nuestro corazón y que nos lleve a transformaciones. Amado Señor, te damos gracias por esta noche en la que nos has permitido abordar esto de la coherencia y la autenticidad en nuestras vidas como catequistas. Colocamos todo el caminar de experiencia catequética en tus manos. Colocamos en tus manos también los desafíos que tenemos que afrontar en el hoy. Y por supuesto, confiados en tu compañía, en tu orientación y en tu guía para el mañana, para esas tareas y esas funciones en pro de la catequesis que tenemos y que estamos desarrollando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Reiteramos el profundo agradecimiento, Señor, por este llamado tan lindo y tan maravilloso de ser acompañantes de la experiencia de fe de nuestros hermanos y de poderlos llevar a la madurez de eso que es vivir en la felicidad de tu presencia, Señor. Alimentarse de ti, perseverar en ti, encontrar razones en ti, encontrarle sentido en la vida, a la vida desde tu existencia, Señor. Por cada uno de nuestros hermanos catequistas con los que compartimos esta experiencia de camino, por aquellos que tienen en su corazón el deseo de servir a la iglesia en la catequesis, pero anhelan tener un poco más de valor para ir a decir, yo quiero. Gracias, Señor, por esas vocaciones que también nos está regalando en la diócesis del Espinal, al servicio de la catequesis y en la iglesia del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Si hay alguien, Señor, que nos enseña a ser familia y familia en la fe, es tu Santísima Madre, y nuestra diócesis es una diócesis en donde la presencia de tu mamá
está en todas partes porque es una diócesis muy mariana. A ti, Santísima Virgen María, te pedimos esa intercesión preciosa y esa compañía como madre para seguir creciendo en el llamado de ser familia en torno a tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga y nos deje en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo, Amén. del Espíritu Santo. Amén. Queridos catequistas, como siempre, una gran dicha estar con ustedes. Nos veremos Dios mediante el próximo lunes. Bendiciones y alegraos. El Señor está vivo y ha resucitado. Gracias. Buenas noches para todos. Resucitó, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Feliz noche, Luis. Chao, Dios les pague a todos. Buena noche.